Sección 2.4 Asignaciones. Bueno, dijimos que en esta sección pues vamos a ver cómo poner valores en las cajas o en las variables que se están declarando. Y eso lo vamos a hacer mediante las asignaciones. Entonces, estas asignaciones se indican utilizando el signo de igualdad o de igual. Y en particular, bueno, en Java a este símbolo se denomina como operador de asignación. Luego, algunos tendemos a querer ver a este signo pues como de igualdad y bueno, o darle ese uso que luego aparece, por ejemplo, en las ecuaciones. Es totalmente incorrecto verlo de esa manera. Bueno, para hacer una asignación simple, pues se presenta a continuación el formato y entonces tú vas a anotar primeramente al lado izquierdo del operador de asignación alguna variable, algún nombre de variable que haya sido declarada previamente, y al lado derecho del operador de asignación pues estarás anotando lo que es el valor. Entonces, en el caso de que se quiera poner el valor 0 a la variable puntaje, pues entonces la manera de hacerlo sería como se indica en el recuadro. Y entonces eso pues lo podemos leer como poner el valor de puntaje a 0 o también como puntaje se hizo igual a 0. Y con eso, bueno, pues lo que estamos haciendo es que el número 0 se estará colocando o poniendo en la caja de memoria que tiene este nombre, puntaje. Si se desea, se podría combinar esta sentencia de asignación con una declaración de variable para poner el valor inicial de la variable como se muestra enseguida. Entonces, aquí se están haciendo dos tareas. La primera de ellas es, se declara la variable puntaje para que sea de tipo int y adicionalmente se está poniendo el valor de 0 a puntaje. Y bueno, pues de esa manera podrías escribir en un momento dado pues código que sea más compacto. En vez de escribir estas dos sentencias, una declaración y una asignación, bueno, puedes hacer una declaración con inicialización. Bueno, en algunos casos, Java automáticamente pondrá los valores iniciales en las variables cuando estas son declaradas. Esto no es siempre el caso y es mejor, pues explícitamente, inicializar esas variables que requieren un valor inicial. Cabe hacer mención que si ustedes deciden utilizar una variable a la cual todavía no se le ha puesto un valor, eso va a generarte un error de compilación. Entonces, sí es recomendable pues, que en la medida de lo posible, cuando tú declares una variable, si es posible que le des su valor inicial, pues lo hagas, para que después Java pues, no te vaya a mandar un error al momento de compilar. Bueno, habría que observar la declaración que se muestra enseguida, en donde podemos observar que la variable puntaje, bueno, se declaró con el tipo primitivo int, donde int es un tipo para guardar entero, y a esta puntaje se está inicializando con 2.5. Esto pues no va a compilar y la razón pues es porque estamos tratando de meter un número real en un número, en una caja que nada más puede guardar enteros. Entonces, digamos que la fracción
pues no la va a poder guardar. Y por lo tanto, en esa situación, pues tendrías una pérdida de información, sería precisamente esa fracción. Y como Java no permite que suceda esa pérdida de información, pues esto va a generar un error de compilación. Puedo hacer el ejemplo para ver que esto efectivamente así sucede. Entonces, si ustedes me permiten, pues voy a escribir aquí un pequeño código. A ver, voy a empezar un programa que se llame bueno, lo voy a poner en el capítulo 2 y va a ser una clase que tenga el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Le voy a poner declaraciones.java. Bueno, y entonces, bueno, ya decíamos, en la primera línea, pues tenemos que poner public class. Eso que estoy anotando es la cabecera para esta clase. Y después de class viene el nombre, entonces decíamos que fuera declaraciones. Y enseguida, bueno, pues ya pongo el cuerpo de lo que va a llevar esta clase, entonces para eso necesitas anotar una llave. Aquí pongo una llave. Y podría intentar hacer una aplicación. Entonces, bueno, hay que poner la cabecera del método main. Esta decíamos que lleva public static void y luego el nombre debe ser main. Y como argumento, bueno, se anota esto. Ya luego vamos a comentar, pues ahí se está indicando un arreglo de cadenas con el nombre args. Entonces, bueno, las sentencias que quiero anotar para el método main, bueno, decíamos, voy a declarar una variable que se llama puntaje y a esa le voy a intentar guardar o asignar o dar el valor inicial de 2.5. Luego, pues ya nada más, cierro el método main con la llave de la línea 4 y en la línea 5 anoto la llave de cierre del cuerpo de la clase. Bueno, teniendo eso, voy a guardar este archivo que se llama declaraciones y entonces por acá, en la terminal que tengo abajo, voy a compilar ese programa. Entonces, este programa, decía yo que se llama, bueno, el que quiero compilar es declaraciones. Aquí utilizo el comando javac y anoto el nombre, declaraciones.java. Y pues entonces observamos que aparece lo que se comentó en la nota. Declaraciones.java, este archivo, en la línea 3, tiene un error. Dice que los tipos son incompatibles, que hay una conversión con posible pérdida al intentar guardar un double en un int, ¿sí? Entonces, este número literal 2.5, ya les decía yo que cuando pones un número real, automáticamente Java lo va a considerar como un tipo double. Por eso es que aquí habla de un double, ¿verdad? Y ya sabemos que puntaje, pues, ¿cuál es su tipo? En este caso, pues es int. Entonces, pues ahí me está indicando el compilador que hay una posible pérdida, y sí la habría, una posible pérdida de precisión, ¿no? Bueno, entonces ahí habría que tener cuidado. ¿Qué podrías hacer en esta situación? Bueno, pues en vez de que le asignes un número real, pues le asignas un número entero, ¿no? Como por ejemplo 2. Si haces eso y después procedes a compilar, podemos ver que pues, la compilación pasa sin ningún problema. Bueno, luego otra pregunta es si es posible poner un número entero en una variable declarada para un número
real. Y bueno, dice aquí que la respuesta es sí y podemos hacer la validación. Puedo yo aquí agregar a este programa la declaración de la variable un número y decirle que le voy a guardar en este caso un valor de, o le voy a asignar el valor de 1000. Entonces, si guardo eso y procedo con la compilación de declaraciones, observamos que no nos manda ningún mensaje de error. Entonces, ¿por qué aquí sí se puede? Bueno, pues porque resulta ser que no hay pérdida de precisión cuando se hace la conversión de este 1000, que es un tipo int, a un tipo double. Bueno, y ya una vez que se le pone ese valor, bueno, aquí habría que observar que entonces ya lo que estaría guardando un número, pues no sería un número entero, sino estaría guardando un número real. ¿Con qué fracción? Pues con la fracción de 0. Por esa razón se comenta aquí en este párrafo que ya una vez que fue asignado ese número a la variable de tipo doble, pues entonces vamos a tener ahí en esa caja este número, 1000 con la fracción de 0. Como se comenta enseguida, pues hay que pensar de forma cuidadosa respecto a la mejor elección de tipo de dato para una variable en particular. Por ejemplo, si una variable se va a utilizar para guardar números enteros o números reales, pues podrías escoger el tipo double, ya que puede guardar tanto enteros como números reales, ¿no? Pero en el caso de que la variable solo se vaya a utilizar para guardar números enteros, aunque el tipo double podría ser una opción, pues lo preferible es que se utilice un tipo int. Entonces, bueno, eso es algo que también yo reviso o yo considero en las actividades que les son dejadas a ustedes, que escojan adecuadamente el tipo de variable, digo, porque alguien podría siempre pues, declarar cuando va a manejar algún número, siempre poner doble y ya con eso no tiene ningún problema. Pero si de antemano se tenía información suficiente como para saber que una variable nada más iba a guardar enteros y me termina escogiendo un tipo double en vez de un tipo int, pues eso yo lo considero pues algo que no que te impediría que puedas obtener la calificación más alta, ¿no? Bueno, en el caso de que ustedes quieran ponerle un valor a una variable tipo char o carácter, es necesario que el valor o el carácter sea encerrado entre comillas simples. Hay algunas variaciones, bueno, no serían las únicas maneras como se puede asignar un valor a una variable tipo char. También se puede utilizar un número. Ahí lo único que, bueno, en el caso de que se utilice un número, la manera o lo que hace en este caso Java, pues realmente no hace nada porque en realidad en una variable tipo char se termina guardando un número. ¿Qué es ese número? Pues es el código que corresponde a algún carácter en la tabla de Unicode. Entonces, si tú terminas metiendo o asignándole un número entero a un tipo char, pues ahí no pasa nada, porque como te decía, pues lo que se están guardando en los tipos char son códigos, los códigos de la codificación Unicode. Y es más, podríamos pensar que cuando tú le asignas un carácter, pues realmente no se termina guardando ese carácter, se termina guardando el código que representa a ese carácter en el tipo char. Bueno, decíamos que por ejemplo en el caso del nivel de dificultad, bueno, pues la manera de hacerlo sería de esta manera, ¿no? Ahí se declaró una variable, bueno, ahí tengo un error, no debe de decir level,
quiere decir nivel, y le está asignando el valor de la A, ¿sí? Entonces, hay que observar que, bueno, hay que hacerlo con comillas simples. Entonces, bueno, digamos que acá en esta clase que estamos creando, alguien declaró la variable nivel y le asignó el carácter A mayúscula, ¿sí? Entonces, se hace de esta manera y se termina con punto y coma. Un error que luego les llega a suceder cuando empiezan es que se les olvida que cuando se asigna un carácter a un tipo char, se debe de encerrar entre comillas simples, y a algunos se les olvida y me terminan utilizando comillas dobles. Entonces, nada más que quede ¿qué pasa si lo hiciste de esa manera, con comillas dobles en vez de comillas simples? Bueno, pues lo que va a suceder es que al momento de que compile esto, pues no se va a poder, como lo podemos ver. ¿Por qué razón? Porque pues todo lo que tú pongas entre comillas dobles, esto es considerado como una cadena o como un string. Y un string no es lo mismo que un carácter, ¿de acuerdo? Entonces ahí es importante hacer la distinción, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí ya lo puse como debe de ser. Y por supuesto que al volver a compilar, pues esto ya no deberá de darte ningún problema. Bueno, ahí lo vimos, ¿no? Bueno, y pues no hay que perder de vista que estas son, todo lo que tenemos ahí, pues son variables. Entonces, como dice ahí, pues luego podría haber por acá enseguida otras instrucciones, ahorita no me interesa. Y después podrías decidir cambiar el valor que tiene nivel. Bueno, para hacerlo, pues ya como la variable ya fue declarada, pues ya no necesitas volverla a declarar. Es decir, una variable solamente digamos, en un bloque o dentro de un bloque, como es en este caso el cuerpo del método, solamente se declara una sola vez. Ahí dice bueno, que a lo mejor ya está en el nivel B con mayúscula. ¿Sí? Eso así como está bien. Pero te decía que no vayas a cometer el error de hacer lo siguiente, de decir, yo necesito la variable, estoy usando la variable nivel y la vuelvo a declarar. Si llegas a declarar una variable más de una vez, pues eso te va a generar un error de compilación, como se va a mostrar ahorita. Ahí lo vemos, ¿no? Dice que en el archivo declaraciones.java, en la línea 7 hay un error. Dice que la variable nivel ya está definida en el método main. Y bueno, pues aquí me lo marca, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, pues quítame esto y ya con eso se va a poder compilar sin ningún problema, ¿no? Entonces hago esa parte y ya se compila sin problema, ¿no? Bueno, ok. Bueno, pues enseguida vamos a ver la creación de constantes, es decir, qué podemos hacer cuando no queremos que una pues variable cambie de valor.